Hola, yo soy Jagger y este es el Jagger Master y esta semana vamos a volver a hablar de esta película del momento que es nada más y nada menos que Capitana Marvel. ¿Vale o no vale la pena? Vamos a ello. Hace un par de semanas en este vlog les hablé precisamente de algunas de las cosas que tenía a favor y en contra la Capitana Marvel para triunfar. Y ahora que ya está en el cine, ahora sí podemos ya hablar con fundamento, cosas serias. Podemos decir cuáles son las virtudes, las desventajas, los aciertos y desaciertos de la Capitana Marvel. Antes que nada les aviso que va a haber spoilers. Así que si les interesa ver la película, pues yo les sugeriría a lo mejor que vean este video una vez que lo hayan hecho. Y si de plano son de esas personas que están renuentes a verla, pues vean este video. Ahora sí, antes que nada, vamos por lo general del asunto. Capitana Marvel no es una buena película, pero tampoco es mala. Se podría decir tal vez que por la dirección, los efectos, las interpretaciones, los personajes y todo lo que hace en la película, no es probablemente la manzana más brillosa del cesto, la niña más guapa del salón, el helado más sabroso de la nevería, en fin, pero no está mala. Eso sí, el soundtrack está... Digo, para los que fuimos adolescentes en los 90s, Sin embargo, la película tiene tantas virtudes como defectos. Es tan aburrida como lo es interesante a ratos. La verdad yo sé que esto suena tal vez demasiado subjetivo, pero no es una película que en realidad aporte mucho al universo fílmico Marvel. Porque de repente también genera como muchas dudas en cuanto a continuidad de este universo. Pero plantea situaciones y personajes que podrían ser muy interesantes a futuro. Piensen en algo así como por ejemplo Ant-Man and Wasp o la de Doctor Strange, que son cintas que a largo plazo o en el gran panorama de las cosas tienen bastantes repercusiones, pero que tienen villanos muy flojos, como es clásico en una película de Marvel, y que también tienen pues buena comedia y a veces mala, dependiendo la situación, y que se siente que su potencial está un poco limitado porque son personajes que tienen poderes pues superiores, por ejemplo a Iron Man o al Capitán América o todos los demás Avengers para el caso, pero que tienen ahí cosillas que tal vez con un mejor argumento, con una mejor dirección podrían cuajar mejor. Y es que precisamente esta es una de las crisis de la narrativa. Y ahora sí vamos con los spoilers. Por un lado está interesante cómo manejaron toda esta situación de los Kree contra los Skrull, ya que en retrospectiva pues era algo que se podría haber esperado en cuanto hay un giro de trama. Pero pues estuvo chido ver cómo lo desarrollaron. Sin embargo, siento que igual se quedó muy plano en muchas situaciones, porque por ejemplo del personaje de Marvel pues no pudimos ver qué había más allá. O sea, no se profundizó en cuáles eran sus motivos, por qué quería ella apoyar a los Skrulls. ¿Acaso algún Skrull le salvó la vida? ¿Acaso estaba enamorada de un Skrull? ¿Le parecía abominable la manera como los Kree los trataban? Y en ese mismo tenor también faltó ver cuál era la onda de por qué los Kree odiaban tanto a los Skrull, a diferencia a lo mejor de otras razas alienígenas. ¿Qué les hicieron? Se entiende supuestamente que había una guerra desde hace muchos años, o al menos esa era la versión de los Kree, pero ¿por qué empezó todo esto? ¿O por qué estaba manteniéndose este conflicto? Y es que por ejemplo en los cómics, aunque yo sé que el MCU no es lo mismo que los cómics, pero en los cómics pues sí explican mucho de que los Kree y los Skrull están peleados porque básicamente los dos son razas guerreras que quieren dominar a la otra o conquistar planetas. En fin, son pueblos que están destinados por siempre a estar en conflicto. Pero por ejemplo en la película, a lo mejor más que tener un tono feminista, siento que sí había como esta onda que podremos a lo mejor interpretar como anti-Trump, de pobres migrantes que solo quieren ser felices hasta que llega una raza superior a oprimirlos y a exterminarlos. Y pues básicamente los Skrulls son como los refugiados sirios del universo fílmico Marvel. En cuanto a narrativa, también siento, por ejemplo, que la película empieza tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros 15 minutos de la película, pues en realidad no cuentan nada interesante.
creo yo que habría sido mejor que la película hubiera arrancado desde este momento donde los Skrull están sacando la información y los recuerdos a Carol, y uno podría ahí como que de repente interpretar qué está pasando. Ahí habría sido un buen momento para empezar la película, porque lo otro pues básicamente fue ver la ciudad de los Kree, que es Hala, y una onda ahí como también rara que no supieron nunca explicar bien cómo operaba la suprema inteligencia. Y es que eso nos lleva al siguiente punto: hay demasiados huecos en la trama. Tristemente muchos esperábamos que la película estuviera llena de momentos definitorios, como por ejemplo cómo perdió Nick Fury su ojo, que a mí por cierto me pareció muy chafa. Y aparte hay cosas que de repente no coinciden bien, están raras. Sobre todo para personas como un servidor que hemos visto la primera fase del universo fílmico Marvel hasta el cansancio, porque siempre la están pasando a lo mejor, si no en TNT, en Golden Choice o en algún lado, y si no en Netflix, uno las puede estar viendo una y otra vez. Como por ejemplo este rollo del Tesseracto, digo, porque nos quedamos en la primera película de Capitán América que Howard Stark, el padre de Tony Stark, rescata el Tesseracto del fondo del mar. Pero de ahí a cómo acabó en las manos de Marvel en Proyecto Pegaso, solo era como la fuente de energía y potencial arma más peligrosa del mundo. Yo creo que no había que tenerla muy protegida, que digamos. Sobre todo porque aparte del Proyecto Pegaso ni siquiera era como una subdivisión de S.H.I.E.L.D. Tal vez eso habría explicado un poco. Aparte también está como que raro de que se supone que entre la película de Capitana Marvel, que es en 1995, y la primera de Iron Man, pues pasan alrededor de unos 13 años. Y aunque está chido que Nick Fury a lo mejor en el 95 pues era allí un agente más del montón de S.H.I.E.L.D., pues uno hubiera esperado que ya desde entonces ya se habría notado como que de veras era un verdadero cabrón. Como que precisamente falta algo ahí más tangible que nos lleve a pensar que este hombre se va a convertir en la cabeza de S.H.I.E.L.D., en el espía más peligroso del mundo, pero no hay un verdadero indicio de eso. Aparte también hay como esta onda de que en la película aparecen Ronan y Korath. Sí, Korath es para que lo ubiquen. Pero nunca se aborda nada de sus tramas, es decir, nunca se aborda cómo es que Ronan se convierte en este criminal renegado de los Kree, ni cómo Korath acaba trabajando para él con los implantes cibernéticos. Así que en realidad, fuera del cameo, podría ni siquiera haber aparecido en la película, Aparte también me llama la atención cómo de repente los Skrull como que son muy desapegados de sus propios compañeros, no solo de equipo, sino de raza, no sé. Es decir, aunque hay una escena donde vemos a Talos, que es el líder de los Skrull, lamentarse por la muerte de uno de los suyos, pues en realidad como que hay demasiados momentos en la película donde matan Skrulls a diestra y siniestra y Talos está como de Como por ejemplo cuando justamente van al espacio y dejan al que era el científico de los Skrull haciéndose pasar por Carol, y es como claramente esto no va a terminar bien para ti, Skrull científico. Aparte también siento que habría sido muchísimo más interesante ver cómo de todos los Skrulls que estaban en la nave, algunos se hubieran quedado en el planeta Tierra. Porque, por ejemplo, todo esto habría provocado un sinfín de teorías de la conspiración, de argumentaciones de quiénes eran los Skrulls que todavía estaban en la Tierra. Tal vez alguno de los Avengers en realidad siempre ha sido Talos. Pero esto también nos lleva al siguiente punto, que son los personajes. Siento que, por ejemplo, el personaje que interpreta Jude Law, que en realidad vale gorro como se llame, pues está, para el actor, pues muy desperdiciado. Como lo dije anteriormente, es otro villano más del montón clásico de las películas de Marvel, que solo están ahí para que el héroe se luzca. Aparte también, por ejemplo, Samuel L. Jackson es un personaje, Nick Fury es un personaje que me causa cierto conflicto, porque en esta película es total y absolutamente el patiño de Carol Danvers. Es más, podría jurar que en más de una ocasión, en más de 5 ocasiones, Carol Danvers casi se da hasta el lujo de pendejear. Y es que precisamente esta es una de las cosas raras, porque pareciera un personaje totalmente diferente al Nick Fury que hemos visto en el resto de las películas. Porque por ejemplo aquí no es nada farol, tampoco muy intrépido que digamos. Y por ejemplo todas estas interacciones con el gato, aunque pues están coquetas, están divertidas, como que yo veo imposible imaginar al Nick Fury pelón que todos ubicamos, haciéndole así de ay sí, mi Capitán América, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere, Tony Stark? ¡No! Ahora, Brie Larson interpretando a la Capitana Marvel es todo un caso aparte, porque siento yo que muchas veces sí peca de ser
toda una Mary Sue. ¿Qué es una Mary Sue? Bueno, es este prototipo de personaje que sin deberla ni temerla intenta ser agradable, intenta conectar con el público, pero que de repente resulta que es demasiado poderoso, sin ningún entrenamiento, y que aparte las situaciones se resuelven convenientemente siempre a su favor. Es una onda como por ejemplo el conflicto que se trae mucha gente con Rey, que es la protagonista de la nueva trilogía de Star Wars. Y es que precisamente la Capitana Marvel pues casi que de la nada le entregan estos poderes, y aunque sí sabemos que entrena un poco con ellos, de repente ya de la nada pues ya puede destruir flotas estelares completas. Ahora, Brie Larson actúa suficientemente bien y en realidad no hace al personaje chocante, pero también después de todo lo que se ha dicho, uno no puede de repente como evitar sentirse aleccionado por algunos diálogos de la película. Como momentos donde de repente ella sí literalmente dice que ella no tiene que demostrarle nada a nadie por ser mujer. Aunque eso no lo dice, pero lo interpretamos. Y eso nos lleva precisamente al punto final: el complot feminista. Amigas con las que vi la película, y si no, pues pueden ver igual el video justamente de cómo fuimos a la noche del estreno, me comentaron que de repente, pues sí, en efecto, había momentos en la película que sí sentían que le hablaban directamente a ellas. Pero yo, como hombre, muy hombre que me siento, pues la verdad yo no sentí que hubiera un momento donde sí me sintiera así agraviado de cómo se atreven. Esto es un festival de adoctrinamiento sobre cuán terribles pueden ser los hombres. Es decir, la película a lo mejor podemos decir que sí tiene de repente como planteamientos feministas, pero no tiene planteamientos feminazis. O sea, nunca se menosprecia, por ejemplo, a los varones por el hecho de ser varones, ni tampoco obviamente por su color de piel, porque pues hay azules, hay verdes, y eso a lo mejor se discrimina a la gente por el planeta del que vienen, pero pues ese es un concepto que pues no podríamos a lo mejor entender en nuestra realidad. O tal vez sí. De cualquier manera, yo les recomendaría ver la película, y si ya la vieron, pues me gustaría obviamente escuchar cuál es su opinión al respecto de ella aquí en los comentarios de abajo. Para mí, honestamente, le pongo la calificación de 7. Ni fu ni fa. O sea, es una película que podría ver de nuevo, pero también podría no verla hasta que esté en Netflix. O sea, hay como dentro de 3 años. Y por último, también quiero aclarar que las escenas de postcréditos, pues honestamente a mí no me gustaron. La primera me parece un poco... a lo mejor sí es trascendente porque es el momento en el que se encuentra Carol con el resto de los Avengers que están vivos. Pero a lo mejor podemos decir que está padre porque ya nos ahorraron ver ese momento en Endgame. Y la otra sí se me hace una completa y absoluta tontería, que es que cómica, que básicamente es ver cómo el gato Gus vomita el tesseracto que tenía allí en las tripas. Que por cierto, el gato siento, pues sí, el gato está cagado, pero también no siento así como, ay, es que se roba la película, nah. Y pues bueno, esa es mi opinión de la Capitana Marvel. Y esto ha sido el Jaggermaster. La próxima semana no sé de qué hable, tal vez vuelva a hablar de cosplay. No sé de qué quieren que hable. También me gustaría leer ahí en sus comentarios cómo que sienten que está chido o no chido de este vlog. Por ejemplo, me dijeron que de repente parece que tengo Parkinson porque me muevo mucho las manos, y que también que estoy sobreactuado, pero quien me conoce sabe que así soy. Y yo soy Jagger, y recuerden, nos vemos la próxima semana aquí en el Jaggermaster. Suscríbanse, denle ahí a la campanita y todo ese rollo clásico de YouTube. Denle igual ahí pulgar arriba. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Ay, para mí, ¿cuál fue la mejor parte de la película? Ya sé, la música. Qué buena onda. Garbage. Nirvana. No Doubt. Ay, no manches, volví a ser un puberto de nuevo.